Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada que aquí en la región metropolitana no ha sido fácil, ha sido bastante acontecida, no solo por incidentes a raíz del Día del Joven Combatiente, sino también por una falla en el metro. De eso, de mucho más, noticias políticas, qué está pasando con la agenda de seguridad, qué pasa en la economía y más, les contamos para que queden bien informadas, con independencia, bien informados, con independencia, con análisis y, por supuesto, con todo lo que ocurre en Chile y el mundo. Vamos con los titulares. Una falla en un tren obligó a cerrar 7 estaciones de la línea 1 del metro en plena hora punta de la tarde. El inconveniente afectó a cientos de usuarios que buscaban trasladarse a sus hogares en medio de un nuevo Día del Joven Combatiente. Desde la empresa aseguraron que van a investigar las causas del desperfecto. Prisión preventiva fue decretada para los 3 imputados por el asesinato de la suboficial Rita Olivares. Los otros 3 formalizados van a regresar a la cárcel para cumplir sus condenas pendientes por fugarse en 2021. La justicia fijó un plazo de investigación de 5 meses. Incidentes en varios puntos de la Alameda en el marco de la conmemoración del denominado Día del Joven Combatiente. Carabineros usó carros lanzaguas y 36 personas fueron detenidas. Se mantiene el monitoreo de los 16 puntos críticos en la región metropolitana. Y primer caso de gripe aviar en humanos en Chile. Se trata de un hombre de 53 años, residente en el norte, quien se encuentra estable dentro de su gravedad. Las autoridades están investigando las fuentes del contagio y además si hay más personas infectadas. Todo eso y mucho más. Aquí comienza CNN Prime. Una jornada compleja, se los decíamos, pero afortunadamente se restableció la circulación de trenes en la línea 1 tras la falla en la estación Tobalaba. Esto además en la previa del denominado Día del Joven Combatiente, cuando muchos trataban de llegar más temprano a sus casas. De ello y más nos va a contar Daniela González. Daniela, buenas noches. Sí, Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Fue una tarde bastante caótica acá en la región metropolitana, principalmente para la gente que a diario utiliza la línea 1 del metro. Faltaban 10 minutos aproximadamente para las 5 de la tarde cuando el Metro de Santiago da a conocer esta información. Una suspensión en 7 de las estaciones y 7 estaciones muy utilizadas. Estamos hablando desde Baquedano hasta Alcántara y todos esos tramos precisamente no tenían habilitados sus accesos para ingresar a las estaciones, por ende también hubo dificultad para hacer las distintas combinaciones con la línea 6 del metro, con la línea 5 y también la línea 4 del metro. La explicación que entregó el Metro de Santiago es que básicamente se produjo un problema en un tren en la estación Tobalaba, un problema técnico. Después se daba más información y tenía que ver con una especie de problema en uno de los neumáticos. Se demoraron cerca de 2 horas y pasadas las 7:10, 7:15 de la tarde aproximadamente, se restableció de manera inmediata la conexión de estas 7 líneas de 7 estaciones, quiero decir, de la línea 1 del metro. Pero evidentemente fue bien caótica la tarde porque la gente no tenía mucha información, tenían que hacer las combinaciones, muchos tuvieron que caminar harto desde Baquedano, subir por ejemplo hasta las estaciones Pedro de Valdivia o Los Leones, incluso había gente que tenía que bajar caminando desde Las Condes hasta llegar ya más al centro, hasta Baquedano, así que de todas formas produjo un problema importante de retrasos, porque también hoy día la gente salió más temprano de los trabajos. Vamos a hablar más de eso, pero primero revisemos parte precisamente de las declaraciones de la gente y también de la gerenta de clientes de Metro, que cuenta ahí más detalles de qué fue lo que produjo esta falla masiva en la línea 1 del Metro de Santiago. Hemos restablecido la circulación de trenes en toda línea 1, eso significa que estamos rehabilitando el servicio en el tramo que tuvimos suspendido esta tarde entre Estación Salvador y Estación Alcántara, producto de una falla que tuvimos en un tren en la estación Tobalaba. Nos encontramos normalizando la frecuencia de los trenes y por supuesto lamentamos todos los inconvenientes que esto genera en las personas que se trasladan hasta ahora por la red.
Bueno, es importante mencionar que el metro retoma su horario habitual, o sea, va a funcionar hasta las 11 de la noche, como todos los días, pero con un poco menos de flujo de trenes. Esa era la explicación que entregaba el metro para que también la gente sepa que podría haber más demora en los trenes que van pasando en las distintas estaciones de la línea 1 y también en las otras estaciones, porque la verdad es que hoy día habían dudas respecto al origen de esta falla del metro. Intentamos también nosotros conversar con la gente. Muchos de ellos pensaban que tenía que ver con manifestaciones, con algún tipo de desorden público, este cierre de las estaciones, pero la explicación que se da del Metro de Santiago es que eso no tiene ninguna relación con el cierre masivo de las estaciones. Es básicamente un problema técnico que se ha dado ya en otras oportunidades en el Metro de Santiago y que se demoró más de lo habitual en restablecerse, en arreglarse, básicamente. Por eso fueron varios minutos, llegaron a ser más de 2 horas y precisamente se da en la hora peak, que hoy día se había adelantado. Recordemos que en el contexto de un día del joven combatiente, en muchos trabajos dejan a las personas salir antes para que lleguen antes también a sus casas de forma más segura, pero lamentablemente eso fue difícil para cientos de personas acá en la región metropolitana que terminaron llegando más tardes a sus casas porque hubo esta falla, se produjo esta falla bien importante en la línea 1. Conversamos con ellos, de hecho nos contaban un poco bueno, la problemática que les causó toda esta situación en horas de esta tarde. Revisemos lo que conversamos con la gente. Hoy día ha sido terrible, vengo de La Vega y he tenido que tomar varias líneas que afortunadamente llegué acá porque vivo en Pedro Valdivia. Pero está colapsado ahí en el metro, no se puede entrar. Siempre cuando están los cerrados allá venimos acá a la línea 6, pero también está cerrada la línea 6. ¿Cuánto rato de esperar? Me dijeron que no tenía idea el metro. Así que estábamos esperando porque antes que esta estaba abierta. Así que no... Justo ahora cuando las protestas, justo ahora. ¿Ustedes lo dejaron salir antes del trabajo? Antes, po. ¿Y ahora cómo hacemos para ir a nuestros hogares? Ese es el problema. Ahora, evidentemente, esto es algo que escapa de las posibilidades de metro cuando se produce una falla, a menos que sea por alguna negligencia. La verdad es que las fallas están dentro de lo que puede ocurrir. Lamentablemente, como decían las personas, fue justo hoy día cuando ellos necesitaban ir más rápido hacia sus hogares. No sé cómo estuvo la información, cuál es la evaluación que se hacía respecto a la información entregada por metro. Bueno, al principio la gente creía que no era del todo claro. La verdad es que todos estaban informándose a través del Twitter oficial de Metro de Santiago, Metro Informa. Ahí se publicaba cada cierto rato, de hecho lo actualizaban cada 5 minutos aproximadamente, la información de los accesos que estaban abiertos, a dónde podían moverse las personas. De hecho, la gente ahí preguntaba y el Metro les respondía a personas específicas con preguntas también específicas, lo que de cierta forma daba un poquito más de claridad. Sin embargo, la gente nos señalaba que faltó personal del metro ahí, en las estaciones, en terreno, indicándoles qué era lo que tenían que hacer. En la entrada, por ejemplo, de General Holley, allá en la línea 6, específicamente entre Avenida Providencia y Avenida Suecia, habían personas, trabajadores del metro, que estaban respondiendo todo tipo de preguntas a las personas. Entonces la gente llegaba a Mónica y les preguntaba, bueno, tengo que llegar a la estación Bio Bio, y ahí les explicaban qué línea tomar, cuál era la opción. Les comentaban también que iba a demorarse un poquito más el viaje porque había menos flujo de trenes y mucha más gente. Bueno, ahí estuvo más clara la información, pero en los otros accesos de la línea 1, en estas estaciones desde Baquedano a Alcántara, faltó más información de personal en terreno. Por lo menos eso es lo que nos decía la gente, que estaba confundida, caminaba para allá y para acá y no tenían más respuesta, una respuesta más certera. Eso sí, a medida que iban avanzando los minutos, se fue aclarando la situación y ya sabían un poco cuál era el plan B para poder llegar a las casas. Pero ciertamente, tú lo comentabas, hoy día es un día más crítico para que se produzca una situación de este tipo. La situación también fue arreglada rápidamente porque se pusieron muchos esfuerzos en poder solucionar la falla de este tren en la estación Tobalaba, pero se produce en un contexto en que la mayoría de la gente en la región metropolitana quiere llegar rápido a sus viviendas, pensando en que se podrían producir manifestaciones en la noche para estar más seguros. La idea es que lleguen temprano a sus casas, por ende la gente también estaba enojada
preocupada, un poco molesta, triste de hecho por toda esta situación que se produce justo en un día como este. De hecho, hay actualización también respecto a este día de conmemoración, que es muy importante porque acá en la región metropolitana se vive de una forma distinta también. Según lo que han establecido las autoridades, hay 16 puntos críticos que están reforzados con carabineros trabajando durante toda la noche. Acá en la región metropolitana solamente más de 2.300 carabineros están desplegados en sectores como Lo Hermida, Villa Francia, entre otros, que habitualmente sufren de desórdenes en esta fecha. Hasta ahora el balance es positivo. Solamente en la tarde se produjeron algunos cortes en la Alameda, en Caminga específicamente, donde se levantaron algunas barricadas. Carabineros tuvo que utilizar sus carros lanzagua, las bombas lacrimógenas, y se registran hasta ahora 36 personas detenidas, pero en el contexto de un mochilazo, un llamado de estudiantes secundarios de manera de conmemorar precisamente este Día del Joven Combatiente. Revisemos de hecho alguna actualización que entregaba la delegada presidencial de la región metropolitana el día de hoy. También hablaba de las medidas de seguridad que se están estableciendo para esta jornada. Revisemos. Jornada de la noche es la jornada que precisamente más preocupa a muchos de nuestros ciudadanos porque se generan algunos conflictos de violencia, sobre todo en la periferia de la región metropolitana. Por lo tanto, creo que por ahora podemos hacer un balance positivo de lo que se ha producido hasta el momento de la jornada, pero estamos alerta y coordinados de modo de asegurar primero la seguridad de vecinos y vecinas y segundo la integridad física también de nuestros carabineros y carabineras que están desplegados en las 52 comunas de nuestra capital. Tenemos un trabajo coordinado del gobierno con los distintos organismos, con carabineros, con también los distintos servicios para que esta jornada no sea una jornada de improvisación, sino sea una jornada donde se mitigan los efectos. Sí, se estuvo preparando hace ya varias semanas esta jornada con los 16 puntos críticos que se establecieron en la región metropolitana, que tienen mayor dotación policial, pero no solamente esos puntos van a tener carabineros trabajando durante toda la noche. Varias zonas de la región metropolitana en sus 52 comunas, como señalaba la delegada presidencial. Hoy día, de hecho, el presidente de la República, Gabriel Boric, hizo una visita a la Escuela de Suboficiales de Carabineros, allá en la comuna de Macul, donde reiteró el apoyo a personal policial, a carabineros, y hizo una especie de arengazo en el contexto de este día que es de trabajo intenso para los carabineros. Les señalaba también que van a contar con el apoyo del gobierno para el combate de este tipo de situaciones, ¿no? Ahí estuvo presente el presidente y de hecho vamos a revisar declaraciones, parte de lo que dijo el presidente en el contexto de esta forma que él entregaba de darle un apoyo al personal de carabineros que salió a eso de las 3 de la tarde ya a desplegarse en las distintas comunas de la región metropolitana. Las declaraciones del presidente las escuchamos a continuación. Es una conmemoración difícil, dura. Se conmemora un nuevo aniversario del asesinato de los hermanos Vergara Toledo. Y por lo tanto creo que también es importante distinguir la legítima conmemoración, las velatones que pudiera haber, las expresiones de dolor vinculadas a la familia, con actos delictuales de quienes se aprovechan de esta fecha. Tengo la más profunda convicción, que es totalmente posible conciliar el respeto a los derechos humanos con el resguardo del orden público. Bueno, ahí las declaraciones del presidente Boric, haciendo este respaldo a carabineros, pero también solicitándoles el respeto a los derechos humanos bajo cualquier tipo de norma. Es una visita que duró cerca de una hora, se dio este discurso, pero también hubo reuniones ya más personales con los distintos carabineros para también indicarles a qué zonas tenían que movilizarse, cuál iba a ser el despliegue. Yo les comento también que cuando los carabineros salían lo hacían totalmente uniformados para una situación como esta, con cascos, con chalecos antibalas, considerando que en este contexto lo más importante sin duda es la seguridad de los carabineros y las carabineras que se están desplegando en zonas que son complicadas en una noche del joven combatiente, sobre todo acá en la región metropolitana,
metropolitana. Así que lo que se ha establecido es que son 16 zonas críticas. Hasta ahora, Mónica, el balance es positivo. No han habido mayores desórdenes más que lo que se produjo en la tarde con 36 personas detenidas, pero básicamente fueron más cortes de tránsito, barricadas. Problemas más graves no se han dado durante la tarde. Evidentemente eso puede ir cambiando, lo vamos a estar monitoreando durante toda la noche, pero lo que se ha señalado es que hay resguardo policial en varias zonas de la región metropolitana precisamente para evitar cualquier tipo de disturbios en esta noche. 16 zonas, 120 puntos, los más críticos que están especialmente resguardados. Ojalá se cumpla lo que tú y lo que todos, me imagino, deseamos, que sea una noche tranquila o relativamente tranquila, que es lo que esperamos que suceda. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos, buenas noches. Cambiamos de tema para contarles que un incendio se produjo esta tarde en un edificio en la comuna de Vitacura, aquí en la región metropolitana. Según la información preliminar, el siniestro se habría iniciado en el sector de la cocinería del restaurante Bocacielo, ubicado en el piso 15 del edificio emplazado en Avenida Presidente Kennedy. Bomberos movilizó al menos 14 compañías y 19 carros para combatir las llamas, que se encuentran ya contenidas. El edificio, como tenía una fachada de vidrio, además, registró desprendimiento de algunos de estos cristales, complicando evidentemente las labores del personal de emergencia y amenazando además a los transeúntes. Hubo cortes de tránsito en las calles cercanas y trabajadores del restaurante resultaron con lesiones producto de la inhalación de humo. En el lugar se encontraban solamente trabajadores, los que efectivamente resultaron con lesiones producto de la inhalación del humo que estaba afectándose en ese momento. El resto del edificio logra evacuar en forma normal, no se presentan personas que hayan tenido algún tipo de lesión producto de la evacuación. El incendio está completamente controlado, solamente están haciendo remoción de escombros y los peritos están trabajando para determinar cuál fue la causa efectiva del hecho. Prisión preventiva fue decretada para 3 de los imputados por el asesinato de la suboficial Rita Olivares. Los otros 3 formalizados van a regresar a la cárcel para comenzar a cumplir sus condenas pendientes tras fugarse de prisión en 2021. Giselle Vergara nos cuenta los detalles. Giselle, buenas noches. Así es, Mónica, porque durante esta jornada se realizó la audiencia de formalización acá en el Juzgado de Garantía de Quilpué contra las personas que han sido detenidas por el homicidio de la suboficial mayor Rita Olivares en la madrugada del domingo pasado en la comuna de Quilpué. Una jornada donde primero se realiza el control de detención de las 3 personas que fueron detenidas anoche en el operativo efectuado en un pasaje, el pasaje Las Palmas del Cerro Los Placeres de Valparaíso. En esa instancia, como nosotros anoche también se lo mostrábamos, 3 personas fueron detenidas, 2 vinculadas directamente al asesinato de la suboficial mayor y una tercera persona, una mujer que habría encubrido a estas personas escondiéndolos en sus domicilios. Fue una jornada muy extensa, una jornada donde se recabaron diversos antecedentes, donde también la fiscal a cargo del caso, Mónica Arancibia, presentó diversas pruebas, diversos antecedentes, entre ellos la forma en que esta banda estaba asociada para trabajar en torno a este tipo de delitos. Es por ello que también se le imputa el delito de asociación ilícita, entre otros delitos. Tenían un alto poder de fuego en el domicilio que fue durante la jornada de ayer registrado. Para encontrar a estas 3 últimos detenidos se encontraron diversas armas, también municiones, dinero en efectivo y también drogas. Pasemos a revisar de inmediato declaraciones de la magistrada del Juzgado de Garantía de Quilpué con respecto a la audiencia que se llevó a cabo durante esta jornada. Bueno, en este caso se realizó, como ustedes ven, una investigación que fue difícil, que fue importante, y lo que presentó el Ministerio Público es formalizar por distintos cargos a distintas personas. Lo que hizo fue formalizar por un delito de asociación ilícita, es decir, un concierto previo, antiguo, que se tenía respecto de ciertas personas para cometer crímenes u otros delitos contra la propiedad. Además, un delito de robo con violencia o intimidación en un domicilio específico en la comuna de Quilpué.
Por último, el homicidio respecto de una funcionaria de Carabineros en servicio que llegó al lugar a repeler el ataque, y el homicidio frustrado respecto de otros 3 funcionarios policiales que participaron en este procedimiento, y además respecto de un delito de tenencia o porte de armas ilegales. Y claro, porque son personas, 3 de ellos, como ya lo habíamos conversado durante los últimos días, que habían quebrantado condenas en el año 2021, que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso y que hasta la fecha se encontraban prófugos. Estas 3 personas no tienen medidas cautelares hasta el momento. Ellos ya ingresaron a cumplir sus condenas a diversos penales, tanto en la región metropolitana como en Rancagua y también la región de Valparaíso. Las otras 3 personas se acogieron en la solicitud de la Fiscalía con respecto a las medidas cautelares de prisión preventiva mientras dure esta investigación. Pasemos a revisar también declaraciones de la fiscal a cargo del caso, Mónica Arancibia, con respecto a las diligencias y también lo que ha ocurrido durante esta jornada en esta audiencia de formalización. Tenemos a 3 imputados que no tuvieron ahora condena más de las que tienen que cumplir. ¿Cuánto es lo que podrían arriesgar ellos a futuro? Sumando esto. Tienen altas penas estos delitos, penas que van sobre todo el homicidio de un funcionario carabinero, la suboficial mayor, de una pena que puede llegar hasta presidio perpetuo. Las penas de robo con violencia, asociación ilícita también tienen penas de crimen, y los delitos de tráfico y las relativas a la ley de control de armas, que además tiene esto un antecedente. Los delitos cometidos en ese contexto, independiente de las modificatorias de responsabilidad penal, no pueden rebajarse. Entonces, en ese sentido, también en esta situación, alguna posible colaboración que busque una persona no va a bastar para bajar las penas. Será un plazo de 150 días, 5 meses, los que durará esta investigación. Es un plazo extenso, así lo señalaba la fiscal, pero estrictamente necesario para poder realizar peritajes, para poder revisar los antecedentes, para poder avanzar de manera correcta, como ella lo señalaba, en esta materia y poder tener claridad en este plazo de tiempo cómo ocurren los hechos y también, sin dejar de lado, otro tema importante. Existen diligencias que están en curso durante estos días también, que van a seguir realizándose porque faltarían personas de esta banda por ser detenidas, y esa información la tiene clara la Fiscalía, también la tiene clara la Policía de Investigaciones. Así que es lo que ocurre durante esta jornada, formalización que concluye durante este miércoles, prisión preventiva para 3 personas involucradas y el cumplimiento de condenas bastante largas, algunos entre 7, 8 y 16 años que les quedaban por cumplir a estos 3 individuos que en el año 2021 se escaparon de la cárcel de Valparaíso. Le agradecemos a Giselle y seguimos avanzando en otras informaciones. Un nuevo robo afectó un centro de bodegaje en la región metropolitana. Esta vez sujetos asaltaron un recinto de la empresa Starken en San Bernardo e hirieron a algunos trabajadores. El informe es de Macarena Román. En vehículos se escondieron algunos trabajadores que operaban a eso de las 8 de la mañana en el centro de bodegas. Mira, el manso bacayo. Un millonario robo de celulares ocurrió durante esta tarde en el sector El Noviciado, en la comuna de Pudahuel. Imágenes que se han hecho cada vez más comunes en nuestro país. Asaltos masivos a centros de bodegajes donde delincuentes logran llevarse millones de pesos en artículos. Esta vez fue el turno de Starken en San Bernardo. Un grupo indeterminado de sujetos entraron armados durante la noche de este martes en unos 7 vehículos. Todo ocurrió mientras decenas de trabajadores estaban en la bodega ubicada en General Velázquez con las Acacias en San Bernardo. Hubo heridos, pero fuera de gravedad. Por supuesto, el país necesita más seguridad. Y así como están las cosas, los vemos un poco oscuros. Bueno, algo que va a pasar mientras no se haga nada. Así que estamos esperando que hagan algo, a ver si cambian las cosas, porque uno anda inseguro trabajando. Como te digo, uno sale de la casa y no sabe si va a volver o no. Preocupación que evidencia la falta de medidas para evitar este tipo de robos, que además de ser millonarios, ponen en riesgo a decenas de trabajadores.
Desde Starken queremos reiterar nuestro compromiso con la seguridad de nuestros colaboradores y clientes. Estamos evaluando la interposición de acciones judiciales pertinentes para quienes resulten responsables de este hecho. Inseguridad que no solo sienten trabajadores, también vecinos que han estado gran parte de su vida en San Bernardo aseguran que las cosas han cambiado para mal. Nos cambió la vida a todos, yo creo. De aquí a unos años atrás, a como era antes, andamos todos con inseguridad, con miedo. Porque nosotros, por ejemplo, antes San Bernardo era la comuna como el campo. La comuna tranquila, la comuna donde tú llegabas a la plaza y te encontrabas con el vecino, te topabas a la misma gente siempre. Ahora no. Más vigilancia. Donde vivo yo hay muchos robos igual. De repente pasan autos y se bajan y asaltan a las personas que están esperando micro o abuelitas que vienen caminando, les roban las carteras. Desde el municipio señalan que trabajan para resguardar la seguridad de la comuna, pero que no dan abasto. Nosotros como municipio estamos súper limitados, tenemos una dirección de seguridad que ha tratado con lo poco que tiene de armar patrullaje en conjuntos con carabineros porque nuestros carabineros tampoco tienen vehículos para poder salir al territorio. Nosotros cuando asumimos el municipio habían 2 vehículos para toda la comuna. Pero también el alcalde asegura que hay responsabilidad del Estado y en ese marco parlamentarios han pedido mayor dotación de carabineros y subcomisarías. Hoy tengo el compromiso de la ministra del Interior, y lo puedo decir con todas sus letras, para estar presentes en San Bernardo y abordar el tema de la seguridad en San Bernardo. Los sucesos de anoche no son para nosotros tan sorpresivos. Y no podemos dejar sectores fuera del control policial. Subcomisaría para la zona sur de la comuna de San Bernardo. A ese nivel de delincuencia hoy día, San Bernardo en particular, no está en posibilidad alguna de enfrentar como se debe. Sobre todo porque partiendo por la municipalidad que ha tenido una gestión muy desastrosa. Hechos que se vuelven a repetir en el país, que aún no tiene detenidos porque han usado un mismo modo operandi, escapar haciendo barricadas y poniendo obstáculos para hacer más difícil la persecución. No salgan a exponerse. Por amplia mayoría, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de ley Naín Retamal, que entre otras cosas aumenta penas por delitos contra carabineros. El Ejecutivo va a presentar indicaciones específicamente al artículo sobre uso de la fuerza, que fue aprobado pero con votos en contra y abstenciones desde Apruebo Dignidad. La nota es de Estefanía Bustamante. Ellos ni siquiera pueden hablar, por eso estamos nosotras, las viudas principalmente, para hablar de ellos. Solo les quiero pedir a todos y al gobierno que empaticen con nuestro dolor. Y me gustaría que en representación de ellas les podamos dar entre todos un caluroso y fuerte aplauso. Muchas gracias. Desde la tribuna, viudas y familiares de carabineros asesinados escucharon cada palabra en la votación de la ley Naín Retamal, proyecto que refuerza atribuciones policiales y eleva sanciones y que este miércoles fue despachado al Senado. Cualquier interpretación que ponga en duda el apoyo que esta Cámara ha dado, creo que no tiene fundamento, y como Ejecutivo, desde ese punto de vista, estamos satisfechos por el camino que se ha abierto. Un camino que no estuvo exento de complejidades ante los reparos de Apruebo Dignidad sobre la legítima defensa privilegiada, artículo que exime de responsabilidad legal al uniformado cuando éste hace uso justificado de su arma de servicio. Pero la idea central es dar protección a carabineros y eso tiene que ser aprobado de izquierda a derecha. Y así se aprobó en votación separada con 106 votos a favor, pero con 24 en contra y 13 abstenciones oficialistas. Aprobado. Y a pesar de lo necesaria de esta legislación, hubo bancadas que llegaron incluso a votar en contra o abstención. Por eso lamentamos que en un proyecto de ley que debiera concitar la unidad se sigan marcando diferencias. Es una señal que nosotros quisimos dar. Cuando esto queda demasiado abierto, surge la posibilidad de que se cometan errores o abusos. Por esa señal fue que el diputado del PC junto a otros 2 parlamentarios pidieron la votación separada del proyecto. Fueron 25 votaciones, de las cuales no todas recibieron el apoyo del Frente Amplio y el Partido Comunista. La protección de las policías no puede descansar en la debilidad de la defensa de los derechos humanos.
Allí donde no se respetan los derechos humanos, son más débiles y cuestionadas las policías. Si tuviéramos un caso como el de la senadora Campillay, sería ella quien tendría que probar que no hizo nada para merecer el ataque. Sí, ella, dado que se presume la legítima defensa automáticamente. Reparos que redujeron el margen de la moneda, que no pudo presentar indicaciones en la Cámara tras la maniobra de Chile Vamos, que traspasó el articulado de la ley Retamal hacia la ley Naín para avanzar rápidamente al Senado. El jueves murieron 2 personas. Hace muchas cosas, diputado, y de esas estoy hablando yo ahora. Lo escuché cuando dijo sus cosas. Ahora es el turno del Ejecutivo. Turno que usarán en el Senado para presentar indicaciones, así definir el uso racional de armas como una forma de impedir alguno de los delitos de homicidio o lesiones graves contra policías, a quienes se les dará el trato de víctimas o testigos. Ahora, si en el cumplimiento de tu tarea cometes un delito, todo el rigor de la ley. Lo razonable es que las reglas de uso racional asociadas a los aspectos que a vuestra señoría les preocupan queden incorporadas en el Código de Justicia Militar, específicamente en el artículo 410, 411 y 412, que da una regla lógica de uso de la fuerza y que no queden incorporadas en el Código Penal, porque de algún otro modo confunde reglas distintas y responsabilidades distintas. También buscarán definir que los policías no sean alejados de sus funciones o de recibir su remuneración hasta que exista un sumario que determine responsabilidades institucionales. Lamentablemente tienen que pasar situaciones así, como la muerte de la sargento segundo Rita Olivares, para que haya sentido de urgencia. Regulación, sí. Seguridad, sí. Resguardo a carabineros, sí. Pero no vamos a legislar en torno a justificar impunidad y abuso. El despacho de la ley Naín Retamal se enmarca en la acelerada discusión que impulsó el Congreso tras la muerte de la sargento segundo Rita Olivares. Este jueves el Senado revisará el proyecto a la espera de las indicaciones del Ejecutivo. Cambiamos de materia informativa para contarles que todos los multifondos de las AFP tuvieron rentabilidades negativas durante el primer trimestre de este año, según un informe de CIEDES. Y esto pese a que en marzo los fondos más conservadores se recuperaron y no tuvieron pérdidas. María Luisa Carrión nos cuenta. Está a 2 años de jubilar, ha trabajado y cotizado gran parte de su vida, pero aún así no se siente tranquilo. Calcula que el dinero que recibe una vez que se pensione no será suficiente para vivir sin problemas. Y uno está inestable, no sabe un poco qué decisión tomar. Obviamente uno toma su resguardo en el desarrollo de su vida, pero el tema es inestabilidad. Según un informe de CIEDES, todos los multifondos tuvieron resultados negativos durante el primer trimestre de este año. Los más riesgosos, el A y el B, lo hicieron por sobre el 3%, incluso el más riesgoso de todos lo hizo en un 4,78%. En menor medida siguen los más conservadores, el C tuvo una baja de poco más de 2%, el D de un 1% y el E por debajo de esa cifra. Si bien a nivel global la incertidumbre se mantiene, tanto por el conflicto entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre Estados Unidos y China, y más recientemente por las crisis bancarias en Estados Unidos y en Europa, las bolsas en el mundo anotan buenos resultados durante este primer trimestre. Es en Chile donde la caída del tipo de cambio, el dólar, de más del 6% en este periodo, ha arrastrado a los fondos de mayor riesgo a estas pérdidas. En tanto, los fondos más conservadores D y E se vieron afectados por el alza de las tasas de interés y por la inflación en nuestro país, que durante 2022 no dio tregua. Los fondos de pensiones invierten con una mirada de largo plazo y lo hacen de modo diversificado. La volatilidad financiera es propia de la incertidumbre que se observa en los mercados de capitales, y los cambios de precio de los instrumentos financieros no son sinónimo de pérdidas, sino que variaciones en el valor de las inversiones, la que luego de un tiempo se recuperan, según muestra la historia. Ahora, si miramos solo lo que ocurrió en marzo, allí hay diferencias. Los fondos más riesgosos, es decir, A y B, siguen registrando pérdidas. En tanto, el fondo C, que es moderado, lo hace en menor medida y por debajo del 1%. Al otro lado están el D y el E, que en el tercer mes del año tuvieron rentabilidad positiva. ¿Qué se espera para el resto de 2023? Lo que ha ocurrido durante este año ha sido un año que es menos malo que el año pasado, y esperamos que de aquí a fines de año el resultado sea positivo. Lo sorprendente fue la renta fija. Nosotros como país, la renta fija el año pasado fue muy positiva y este año comenzó muy mala. Y eso se debió a que las expectativas en nuestro país era que el Banco Central iba a comenzar a bajar la tasa de interés
en abril de este año y hoy día la expectativa es que no va a ser antes del segundo semestre. Rentabilidad negativa durante el primer trimestre del año que se cruza con la discusión por la reforma previsional. Lamentablemente la situación económica del país está tan inestable que yo también tengo los fondos y me preocupo de los fondos, leo bastante, pero la baja es sostenible, no hay ninguna vuelta atrás. Es malo, pero igual todo esto es a nivel casi mundial, más que de Chile. Aparte que igual acá las cosas han estado difíciles. No se debería jugar en el mercado con la pensión de las personas, se debería garantizar de que ellos tengan una pensión digna y justa. Se espera que el debate parlamentario se retome la segunda semana de abril, una vez que se haya despachado el proyecto de 40 horas laborales, que también está en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Lo que hemos visto en nuestro sistema de pensiones es que tenemos un sistema privado donde las personas individualmente asumen todos los riesgos, incluido el de inversión de los fondos, por tanto su cotización mensualmente está expuesta a que pueda subir o pueda bajar, como ha sido en el último periodo y se ha constatado por parte de este centro de estudio. Es urgente poder abordar la reforma al sistema de pensiones con un giro que haga que nuestro sistema de lógica extrema y individual pase a un sistema de carácter mixto con una lógica de seguridad social. Discusión que se retoma en medio de cifras negativas para los multifondos, los más conservadores empujados por las presiones inflacionarias internas y los más riesgosos por los mercados mundiales que siguen en incertidumbre. Y mucha atención con lo siguiente, porque el Ministerio de Salud reportó el primer caso de gripe aviar en humanos en Chile. La autoridad sanitaria informó que se trata de un hombre de 53 años, residente del norte del país, quien fue afectado por un cuadro grave de influenza. Sí llegó, de hecho, al centro asistencial. Aunque el paciente está hospitalizado, permanece estable dentro de su gravedad. El MinSal está investigando las fuentes de contacto y también la existencia o no de antecedentes de otros afectados en torno al paciente. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar la manipulación de aves o mamíferos marinos enfermos o muertos e instó a los trabajadores del área avícola a continuar con todos los protocolos de seguridad y vacunarse además contra la influenza. Que tuvo un cuadro de influenza grave, compromiso de tracto respiratorio bajo y producto de los protocolos que tenemos en función en este momento de todos los casos de neumonía grave que se llaman infección respiratoria aguda grave, se les busca el agente causal, que en este caso fue influenza, y al no poder tipificarlo se envía al Instituto de Salud Pública, donde se detectó que se trata de un virus H5, que es el virus aviar. Al momento actual no existe transmisión persona a persona de este cuadro de influenza aviar, por lo tanto el riesgo para los seres humanos está restringido a aquellas personas que están en contacto con animales enfermos. Vamos a otras informaciones. En prisión preventiva quedaron 3 de los 6 detenidos que estarían presuntamente involucrados en la muerte de la suboficial mayor Rita Olivares. Los otros imputados debieron reingresar a centros penitenciarios porque tienen que continuar con el cumplimiento efectivo de sus penas tras haberse fugado de la cárcel de Valparaíso en el 2021. Los detalles en el informe de Belén Saldías. Fue en medio de este enfrentamiento ocurrido en el sector del Belloto Sur de Quilpué que una bala alcanzó a la suboficial mayor Rita Olivares, provocándole la muerte la madrugada del domingo. Llamado insistente y desesperado de los demás uniformados que se encontraban en el lugar para dar cuenta de lo que ocurría, un procedimiento por robo con intimidación y violencia que terminaba en una tragedia. Mientras me encontraba en movimiento en el vehículo, escucho diversos disparos desde el costado derecho del vehículo, los cuales escuché muy fuerte y cerca, por lo cual detuve el carro. Luego que los delincuentes huyen del lugar y dejan el vehículo abandonado, me fui inmediatamente a ver a mi sargento segundo Olivares, observando que se encontraba en el asiento el copiloto con un impacto balístico en su rostro. De esta forma relataba lo ocurrido el sargento segundo Ronald Rivera, que en la madrugada del domingo patrullaba junto a la suboficial Olivares. Habían llegado hasta ese lugar luego de que otros uniformados les alertaran sobre el robo a una vivienda. Al interior de este domicilio, ubicado en el sector Belloto Sur, se encontraban los ahora imputados en búsqueda de dinero, joyas y droga,
dato que habrían recibido unos días antes, según fue informado en la audiencia donde fueron formalizados 6 detenidos presuntamente involucrados en este hecho. Hace como una semana le habían dado un dato de unos kilos de marihuana, específicamente de 100 kilos de cogollo, que se encontraban en una casa ubicada en un pasaje cercano a Ramón Ángel Jara, en la casa de un narco que desconozco su nombre, pero sé que es apellido Presmita, que tiene camiones y además es pescador. Con este dato empezamos a estudiar y analizar la casa y su entorno. Declaración de uno de los imputados, donde se daba cuenta de los estudios que realizaban cada vez que cometían un delito. Incluso contaban con un dron para desarrollar estudios previos a los lugares donde ingresarían. Por lo mismo se les imputó en primer lugar el delito de asociación ilícita, además de robo con intimidación y violencia, homicidio consumado de carabinero en servicio, homicidio frustrado de carabinero en servicio y porte de arma de fuego. Estamos ante un caso en que se satisfacen todos los índices de peligrosidad dispuestos por el propio legislador en la letra C del artículo 140. En primer lugar, los imputados fueron formalizados por 6 delitos. Todos aquellos delitos tienen asignados una pena de crimen, es decir, han sido considerados previamente por el legislador como delitos de naturaleza grave. El Ministerio Público, al igual que los querellantes, solicitó la prisión preventiva para Miguel Acevedo, Luis Martínez y Elizabeth Soto, esta última pareja de uno de los detenidos a quien se le imputó el delito de encubrimiento, entre otros. En tanto, para Matías Peralta, Maximiliano Fuensalida y Eduard Fuensalida se solicitó su reingreso a centros penitenciarios, puesto que los 3 se fugaron en el año 2021 y deben continuar con el cumplimiento efectivo de su pena. Respecto a don Miguel, quien además cuenta con, ya lo adelantaba la fiscal, sin anotaciones penales en su extracto de filiación y con 3 sí, causas vigentes, por cierto, pero en donde está amparado por su presunción de inocencia, son imputaciones que no han sido demostradas hasta ahora. En este caso no se encuentran suficientemente acreditados ni los presupuestos materiales ni la necesidad de cautela idónea. Debemos reconocer que la persona que tiene menos compromiso delictivo en su trayectoria anterior, como también en el momento actual dentro del proceso, es precisamente la señora Soto. Pese a la oposición de las defensas, el juzgado de garantía de Quilpué acreditó 5 de los 6 delitos por los que se formalizó a los imputados, sin perjuicio de la investigación que aún se debe realizar. Por lo mismo, decretó la prisión preventiva que había sido solicitada para 3 de los 6 detenidos, porque recordemos que los otros 3 deben continuar con el cumplimiento de su condena. Por alto peligro para la seguridad de la sociedad. Por peligro para la seguridad de las víctimas en el caso de las víctimas del robo con intimidación y violencia. Por peligro a ciertas y determinadas diligencias de investigación y, por cierto, por peligro de fuga, atendida a las altas penas que están asociadas a este delito, es que el tribunal decreta la prisión preventiva. Además, el juzgado de garantía de Quilpué fijó en 5 meses el plazo de investigación, debido principalmente al delito de asociación ilícita que debe ser investigado. De esta forma, todos los detenidos que se presume estuvieron involucrados en la muerte de la suboficial Olivares permanecerán privados de libertad. Este es efectivamente un aniversario doloroso, una conmemoración dolorosa en uno de los casos de violaciones a los derechos humanos más horrorosos de la dictadura cívico-militar. Es el caso de Degollados. Y el presidente Gabriel Boric visitó el memorial a Natino, Parada y Guerrero en la comuna de Providencia. El mandatario acudió durante la tarde de hoy a este memorial en un nuevo aniversario de la muerte, o más bien del asesinato cruel, horroroso de Manuel Guerrero, Santiago Natino y José Manuel Parada, quienes fueron asesinados durante la dictadura en el crimen conocido como caso Degollados. En su cuenta de Instagram, el presidente dedicó un mensaje a las víctimas y afirmó que va a seguir trabajando por construir un país con más justicia, hermandad y cariño. Y esta es una buena noticia. Una importante disminución se produjo en el consumo de drogas en escolares. Así lo indica al menos un estudio del Senda que revela las cifras y también los factores que explican esta baja. Natalia Muñoz nos cuenta más. Como un polvo que cuando las personas consumen eso se ven como muy extraño. Casi nada, pero conozco la marihuana, que es algo muy malo porque te hace mal al cuerpo.
Son estudiantes de quinto básico y ya tienen conciencia de lo que son las drogas y el daño que provocan. Educación a temprana edad que ha dado resultados positivos en el bajo consumo de sustancias en escolares, el que registró la caída más significativa en los últimos años. Las políticas de prevención no son lo único que lo explican. Creemos que efectivamente los elementos de la pandemia, por ejemplo, de la movilización, digamos, de que la persona, los niños, niñas y adolescentes ya no estaban tanto en el espacio público, pero también hay otro factor importante, que las familias estaban en su domicilio, los papás tenían mayor control. La disminución se observó en las 5 principales sustancias de consumo y todos los niveles educativos de la muestra del 14º Estudio Nacional de Drogas, es decir, casi 60.000 alumnos de octavo básico a cuarto medio. El consumo de alcohol llegó a 24%, muy por debajo de lo observado en 2015, mientras que la marihuana retrocedió a niveles menores de hace 10 años. La cocaína, en tanto, llegó a 1,9%, mientras que en 2015 alcanzaba 4,2% de prevalencia, cifras que generan debate entre apoderados. A veces tuve a los chicos de media fumando marihuana en la misma entrada al establecimiento, entonces es relativo, yo no te podría decir que ha bajado el consumo. No es la realidad que se ve en la calle, o sea, tú vas a un parque, a cualquier parte y no es la realidad. Yo creo que no, yo vivo en una parte donde veo harto consumo de droga y muchos niños. El estudio reveló además que el consumo diario de tabaco llegó a 1,9% después de haber alcanzado 15,8% de prevalencia hace 2 décadas. La pasta base también disminuyó llegando a 1,1%. Ahora el desafío es evitar un repunte teniendo en cuenta los daños que provoca el consumo a temprana edad. Creo que porque los niños van adquiriendo mayor autonomía y eso significa que también tienen más permisos, que se están relacionando de manera más importante con su grupo de pares es a partir del sexto básico, unos 12 años en adelante. Alteraciones en el sistema cardiovascular que producen algunas drogas, alteraciones, ¿cierto?, en nuestro sistema endocrino, en nuestros principales órganos que eliminan toxinas, que son nuestro hígado y nuestros riñones. Chile tiene la mayor cantidad de años de vida perdidos por el consumo de marihuana en Sudamérica, con 18,8 años de vida perdidos por trastornos que generan el consumo temprano. Según especialistas, el cerebro no está totalmente desarrollado hasta los 21 años de edad, por lo que la ingesta de este tipo de drogas sería perjudicial para el área cognitiva. En áreas como hipocampo, que tienen que ver con la memoria, en áreas con la organización de las tareas, se interrumpe la capacidad que uno tiene en la adolescencia de cumplir con los proyectos que uno se propone. En ese sentido, la estrategia del continuo preventivo, que ya se ejecuta en 515 establecimientos educacionales, considera recursos interactivos a través de la plataforma del Senda. Convivencia escolar y salud mental está muy articulada con todo el trabajo que se hace para la prevención, ¿no? Para la prevención universal a lo largo del país, tanto del consumo de drogas, alcohol, como de reconocer conductas de autocuidado. Programas con enfoque de género, ya que las mujeres presentaron un mayor consumo con respecto a los hombres en alcohol, marihuana y tabaco. Además, la encuesta deja el desafío de monitorear el uso de tranquilizantes, el cual llegó a 9,5%, siendo el único que resultó con un aumento en esta medición. El Consejo General de la SOFOFA se reunió con el fiscal nacional Ángel Valencia para abordar temas de seguridad y de lucha contra la delincuencia. Tras este encuentro, el gremio manifestó su disposición a colaborar con la justicia a través del intercambio de información. El fiscal nacional aseguró que van a buscar establecer un vínculo permanente para lograr crear una coordinación y un sistema de trabajo en común. Por otra parte, el presidente de la SOFOFA, me refiero a Richard von Appen, destacó que también se debe generar una labor, pero a nivel nacional, para enfrentar los problemas de delincuencia. Transmitimos nuestra idea respecto a los principales espacios en los cuales los miembros de SOFOFA podían contribuir en la persecución de los delitos, particularmente en las tareas que realizamos nosotros. Por ejemplo, les transmitimos las necesidades que nosotros enfrentamos en lo que se refiere a recibimiento o envío de información. Ellos reciben mucha información de sus cámaras de seguridad, de fotografías, ¿no es cierto? Toda esa información es útil para nosotros, pero además útil mientras más pronto la recibimos o dependiendo de los formatos en los cuales esta nos es enviada. Les planteamos ese entre otros asuntos y es por eso que vamos a establecer un vínculo permanente por el efecto de establecer un proceso simple, efectivo, que nos permita mejorar ese y otros espacios de trabajo en común.
Agradecemos mucho la disposición del fiscal nacional para venir a reunirse con el Consejo General de la SOFOFA, tal como lo hemos transmitido, y es parte de una preocupación ciudadana que hay hoy día con respecto a la seguridad. Queríamos escuchar justamente cómo iba a enfrentar la Fiscalía esta situación grave que tenemos hoy día en cuanto a delincuencia, y nos pusimos a disposición de cómo nosotros podemos ayudar para que la Fiscalía pueda hacer mejor el trabajo. Es muy importante de que podamos dar con las personas que son responsables y podamos también anticipar la situación bastante compleja que tenemos en algunos lugares del territorio nacional. Vamos a revisar de inmediato las noticias internacionales junto a Jacinta Molina. Jacinta, buenas noches. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con qué comenzamos? Con información de último minuto que llega desde Estados Unidos, desde el aeropuerto de Orlando, con estas imágenes captadas por CNN Brasil. Muestran a Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, que está embarcándose rumbo a ese país que dejó ya hace casi 90 días, cuando debía supuestamente entregar la banda presidencial a su sucesor, el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. No lo hace, se va a los Estados Unidos solo 2 días antes del cambio de mando. Y bueno, esa estadía entonces en el país del norte estaría terminando de esta forma, porque lo cierto es que CNN Brasil pudo captar ya estas imágenes de todo el proceso de Bolsonaro ya en el aeropuerto. Incluso lo vemos ahí sacándose fotografías, incluso con algunos seguidores en este mismo terminal aéreo. Lo cierto es que ya tenemos datos de lo que va a ocurrir en horas de mañana. Muy temprano está programado que el vuelo que trae a Bolsonaro desde Estados Unidos a Brasilia aterriza a las 7:10 de la mañana, hora local. Además, hay algunos antecedentes que han entregado los medios brasileños, como por ejemplo que él tenía la intención de una gran llegada, saliendo de la puerta principal del aeropuerto, encontrándose con seguidores, haciendo incluso un recorrido en un auto abierto. Todo eso no va a ir. ¿Por qué? Porque la policía de Brasilia ha ordenado que esto sea lo más a falta de riesgos posible. Está, por cierto, el fantasma de lo que ocurrió con este ataque a las instituciones, a la sede de los 3 poderes por parte de seguidores extremistas de Bolsonaro a comienzos ya de año, y eso ha llevado a que las autoridades digan que acá la salida tiene que ser por otra ruta, no la principal, todas las actividades ya más privadas, por cierto. Y ha dicho recientemente Bolsonaro en esta conversación que tuvo con CNN Brasil, entre otras cosas, que él no piensa liderar la oposición. Algo que se había comentado también, porque se sabe ya que el Partido Liberal, que es al que él se suma, hace solo unos meses atrás le ha ofrecido el cargo de presidente honorífico, a modo también de ser una figura importante en medio del debate político en Brasil. Hay tensión en ese país, hay un contingente policial exactamente alto que se ha desplegado. Se habla de más de 500 policías que se han sumado ya a un contingente regular, precisamente si es que ocurren ahí algunos casos de disturbio. Está, lo decíamos, el fantasma de lo ocurrido con el ataque a las instituciones en Brasilia, así que ese es un hecho que, por cierto, se está tomando en consideración en lo que vaya a ser su llegada. Pero además también hay otro tema, las causas que va a tener que enfrentar llegando a Brasil. La más reciente, el escándalo de las joyas. Contemos que Arabia Saudita le entrega joyas a la esposa de Bolsonaro y se ocupan aviones de las Fuerzas Armadas para ingresarlas de manera irregular, esa es la acusación, a Brasil. Exacto, y ese es un solo grupo de joyas, porque hubo otro, bueno, ese se retiene por parte de la aduana en su momento. Hay otro que sí logró ingresar Bolsonaro de manera ilegal y él dice que no, él dice que no fue ilegal, que no, muchas más cosas, pero dice que no es efectivo, que es un complot en su contra. Exacto, pero incluso instituciones como la aduana, la Caja de Brasil han pedido antecedentes de esta situación, tribunales también, así que es otra indagatoria que se suma. Y a propósito de ese tema, cuando llegue a Brasilia va a tener que pasar, como lo hace uno cuando llega a un aeropuerto, por varias ahí revisiones, entre ellas las de la aduana. Así que va a ser bien particular ese momento de Bolsonaro también haciendo ese trámite en la aduana. Ahora cuando no habrá llegue una salida distinta para una revisión distinta, me imagino, para expresidente. Han dicho los medios brasileños que va a ser como cualquier otro ciudadano.
Y por cierto, hay atención también en vista de los antecedentes que hemos conocido en las últimas semanas. Sí. Ya, ¿qué va a pasar en Brasil? Está en la maleta, entonces? pero anda solo. Claro, no, ahora está llegando solo. Su esposa llegó unos días atrás. Eso sí va acompañado. A ella sí que le revisaron la maleta. Probablemente. Va acompañado, eso sí, de otros asesores cercanos y grupos y medios de comunicación, porque CNN Brasil pudo captar estas imágenes también porque está acompañando precisamente a Bolsonaro en ese vuelo de retorno. Así que vamos a estar actualizando mañana a primera hora del día todo lo que vaya a acontecer en Brasil cuando llegue, porque va a coincidir con CNN AM también esa llegada. Ahí entonces, atentos a primera hora. Sí, ha sido tema también el día de hoy, sobre todo porque la alerta llega muy temprano cuando se conoce que se interna en un hospital en Roma y las versiones ahí del Vaticano empiezan a cambiar a lo largo del día. Primero se dice que era por un control rutinario programado, claro, un chequeo. Pero al mismo tiempo, los medios locales, los medios italianos, dicen que hubo una situación alarmante, que es que él llega en una ambulancia, que funcionarios del hospital decían incluso que llegó con síntomas de dificultades para respirar, y ahí empiezan, por cierto, a cambiar las versiones del Vaticano, porque además después, en otro reporte breve, se dice que las audiencias de mañana y del viernes fueron suspendidas y finalmente ya en horas de la tarde hay un vocero de la Santa Sede que dice que esto fue debido a una infección respiratoria que no tiene que ver con COVID-19, pero que va a recibir tratamiento por varios días el pontífice, y con eso, por cierto, se descarta una alta inmediata. Y esto ocurre justo cuando nos acercamos a la Semana Santa, que es un periodo donde el Papa tiene muchísimas actividades también en medio de las celebraciones. Y ahí vemos imágenes de la audiencia que tuvo más temprano precisamente en la Plaza de San Pedro, donde se le vio públicamente antes de este episodio. Hay un diario italiano que reporta que fue después de esto, de hecho, que él empezó a sentirse mal, incluso con dolencias en el pecho, porque incluso en algún momento se habló de una afección cardíaca, pero finalmente el Vaticano ha dicho que es una infección respiratoria que tiene el pontífice a sus 86 años y que sabemos ya tenía complicaciones, por ejemplo, en una rodilla. Eso ha hecho que se movilice en una silla de ruedas, y también en 2021 estuvo internado en ese mismo hospital por una operación al colon. Vamos a estar pendientes, por cierto, con los reportes. Y vamos a cambiar de tema para cerrar esta revisión por las noticias del mundo con estas imágenes que llegan desde Canadá. Pensarán ustedes, claro, son inviernos crudos allá, pero es que están empezando la primavera. Bueno, nosotros estamos en otoño con 30 y tantos grados. Sí, es cierto, es cierto. Oye, pero media tormenta de primavera. Sí, bien fuerte, y se dio también un fenómeno inusual que mezcló truenos y además esta tormenta de nieve, algo que pocas veces ha pasado en este país, y de esta manera están empezando una temporada en la que, claro, más adelante van a aumentar las temperaturas, que es precisamente la primavera, pero por lo menos ese comienzo ha sido literalmente mucho más helado. Claro que sí. Ya pues, Jacinta Molina, con esta inusual entonces tormenta primaveral, que ya no es como tormenta primaveral. Tormenta de nieve en primavera. Claro, ya. Y volvemos con una lamentable información. La información es oficial de Carabineros de la Prefectura Central. Con el hashtag Estación Central, encapuchados prenden fuego a bus del transporte público, cortando el tránsito en el sector de 5 de abril con Las Rejas. Prefiera vías alternativas y circule con precaución. Es parte de lo que informa Carabineros, todo esto en el contexto del Día del Joven Combatiente. Y luego también en otro tuit cuentan: delincuentes lanzan objetos incendiarios contra personal de control del orden público, COP, debiendo hacer uso de sus medios disuasivos. Ahí está entonces parte de la información con los videos que adjunta la cuenta de Carabineros de la Prefectura de Estación Central. Atención entonces en 5 de abril con Las Rejas. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo, pero nos reencontramos como cada miércoles en Conexión Global Prime. Hoy día vamos a tocar un tema de tremenda actualidad en Europa, pero que también de alguna manera es un tema en todo el mundo. Son la crisis de las pensiones en Francia, que es una crisis también del sistema de seguridad social,
pero también muchos cuestionan la democracia francesa, si no hay ahí también una desconexión entre representantes y representados que trasciende incluso al presidente Emmanuel Macron. Así que CNN Tiempo y nos reencontramos como siempre con análisis internacional en horario prime. Miércoles 29 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.